¿Surrealismo o realismo? El realismo es lo peor, o sea, cualquier prefijo o cualquier sufijo que le añadáis a la palabra realista, me pasaré inmediatamente a ese sufijo o a ese prefijo. Y además, dicho esto en La Mancha, donde precisamente se enseñó al mundo que detrás, como he dicho al principio, de la realidad aparente, hay una transrealidad mágica, que es la verdaderamente importante para el desarrollo del espíritu, cuando desde aquí se enseñó al mundo que un molino no es un molino, sino un gigante, ¿cómo no voy a preferir el surrealismo al realismo? ¿1000 imágenes o una palabra? Una palabra vale por 1000 imágenes, al revés de lo que se nos ha dicho, de esto he hablado también esta mañana, la imagen mata. En el momento en que tienes una imagen, en que sacas por televisión o en el cine, una cosa así, ya sabes que es un vaso. Esto está definido, tiene sus límites absolutos y no puedes entablar una relación con el vaso más que la de mirarla o la de tocarla. En cambio, la palabra es ambigua, la palabra permite todas las interpretaciones. Decía don Antonio Machado, oscuro para que todos atiendan, claro como el agua, claro para que nadie comprenda. La palabra es más oscura que la imagen y por eso incita a la persona a hacer un esfuerzo para tratar de entenderla, y por eso la palabra puede ser leída e interpretada de forma diferente por cada persona, y de ahí que el Quijote, volviendo siempre al Quijote, sea un libro que puede entender un manchego del siglo XX, un vasco del siglo XVII, un gaucho del siglo XVIII y un japonés del siglo XXI, y en cambio los objetos permanecen siempre inmóviles, iguales a sí mismos, y no evolucionan. De ahí que me parezca muy superior la palabra a la imagen, y que crea que cuando consigamos salir de la galaxia McLuhan y regresemos a la galaxia Gutenberg, todos saldremos ganando. Esta mañana terminé mi intervención en Manzanares recordando el eslogan que utilizó la Feria del Libro de Valencia hace 5 o 6 años. La Feria del Libro de Valencia hizo unas pegatinas en las cuales se veía un televisor y debajo del televisor el eslogan apague y lea. Bueno, yo creo que eso es importante, yo creo que todos deberíais de apagar un poco el cacharrito y leer, porque leer os ayudará a crecer. ¿Es importante contradecirse 20 veces al día? Es bastante importante. Lo malo es el principio de identidad. De entre todos los principios que nos propuso la filosofía griega hay dos fundamentales. Uno es el de identidad, que dice a es a, y el otro es el de contradicción, que dice a no es a. Bueno, decir a es a es una perfecta estupidez. En cambio, cuando a una persona le dices a no es a, es como esos monjes del budismo zen que plantean a sus adeptos, a sus discípulos, lo que en el budismo zen se llama un koan, que son problemas sin solución. Entonces tienes que estar meditando sobre un problema sin solución, y entonces así de repente, si verdaderamente insistes y persistes en intentar interpretar algo que es un absurdo, llega un momento en que, como si fuera una cuña de luz, te estalla el cerebro y entras en el satori, entras en el nirvana, entras en la luz blanca, entras en el éxtasis. Por eso, vamos, ¿cómo era el planteamiento? Sí, es importante hacerlo 20 veces. Sí, por eso es muy importante contradecirse. O sea, en el budismo zen se cuenta siempre el ejemplo de un individuo que se pasó toda su vida buscando a un lejano maestro que vivía allí en la cumbre de una montaña, y en fin, tardó 80 años en llegar allí tuvo que atravesar desiertos, tuvo que vadear ríos, tuvo que escalar cumbres de nieves eternas, tal, y por fin ya cuando llegó al final de sus días, viejecito ya, hasta el maestro, y le formuló la pregunta que le quería formular, le preguntó, maestro, ¿qué es el Buda? Entonces el maestro tenía un cántaro de vino al lado y se lo rompió en la cabeza. Bueno, ese tipo de contradicción yo creo que es altamente estimulante para el espíritu. Entonces, ¿Te estás contradiciendo ahora? Un poco. ¿Sigues teniendo una relación en contra con Francisco Umbral? Hombre, no me cae bien Francisco Umbral. Digamos que hay una espontánea enemistad entre nosotros, pero yo no fui el que empecé esa lucha. Yo el que empecé esa pelea fue él que estaba celoso que de repente irrumpiera pues otro escritor en un territorio que era el de su generación y que era el de los progres, por así llamarlo de alguna manera, y entonces él es el que empezó a atacar. Yo no me había metido nunca con él, a pesar de que me parece un pésimo escritor. Y no solo un pésimo escritor, sino un individuo que ha utilizado como un instrumento de poder para machacar a sus semejantes la columnita que tenía en el país. Entonces me parece muy grave lo de que un escritor sea malo, y más grave aún que un escritor utilice el lugar en el que escribe no para exponer, para expresarse a sí mismo o para ayudar a sus semejantes, sino para machacarlos. Por otra parte, Umbral es una persona que me inspira y que me inspiró siempre una antipatía física inmediata en cuanto lo vi. Umbral es una persona, bueno, tan mezquina, tan miserable, que ha llegado a hacer cosas como, en cierta ocasión apareció en su columna, una de sus columnas titulada Luis Suñén,
es un crítico, pues un crítico de medio pelo, un crítico sin mayor importancia, que en el suplemento de libros del País iba a publicar 3 días más tarde, el domingo, que era cuando entonces sería el suplemento de libros, una crítica de un libro de Umbral, no mala, porque nadie le iba a publicar en el suplemento de libros del País una crítica mala a Umbral, pero en fin, una crítica un poquitín reticente. Umbral tuvo acceso a esa crítica dentro del periódico y para que pareciera que la ligera crítica de Suñén a él fuera una respuesta de Suñén a su columna y no viceversa, 3 días antes publicó una columna pues poniendo al pobre Suñén, que tampoco merece esos palos porque no tiene talla para ello, como no digan Dueñas. En fin, esta falta de deontología, esta falta de ética unida a su natural falta de estética lo convierte en una persona escasamente simpático para mí. Pero en fin, voy a definirlo con las palabras casi valle-inclanescas con las cuales lo definió María Jiménez. Umbral y la mujer de Umbral, que es fotógrafo y que se llama María España, lo cual no deja de María España Suárez se llama, lo cual no deja de ser gracioso, parece un nombre inventado por Cela. Bueno, pues fue a fotografiar a María Jiménez al camerino de televisión una vez que María Jiménez iba a salir en televisión y la pilló pues en rulos y con bigudilles y le sacó la foto. Entonces la María Jiménez, que es una leona, pues se avanzó sobre ella porque le había sacado una foto con bigudilles y entonces Umbral, metiéndose en peleas de mujeres, que es una cosa que un caballero no hace nunca, publicó un artículo, la columna una vez más del País al día siguiente que se llama María Jiménez, bueno, poniendo a María Jiménez de vuelta y media. Entonces en el diario 16 le hicieron una entrevista a María Jiménez y venía en titulares la definición que dio María Jiménez de Paco Umbral, que realmente es una definición de un talento literario que Valle-Inclán, porque además Valle-Inclán utilizaba mucho las series de 3 adjetivos y esto es una definición en serie de 3 adjetivos. Dijo, Paco Umbral está muerto, apolillado y patidifuso. ¿Qué piensas sobre las innumerables críticas extranjeras sobre la fiesta de los toros, concretamente las inglesas? Bueno, pues pienso que se meten donde no les llaman. Pienso que aquí en España, que yo sepa, no se ha desatado ninguna campaña contra la caza del zorro, que me parece infinitamente más violenta y envilecedora para el ser humano que el dar el pecho a un animal como no es el toro de Lidia y no un zorrito así, encima a caballo, como van los ingleses. Y bueno, pienso que se debe a lo mismo que en su día originó la leyenda negra. Las gentes del norte nos odian a las gentes del sur, al mismo tiempo nos admiran y nos envidian y cuando se jubilan vienen aquí a beberse nuestros vinos, a gozar de nuestro sol y a ver nuestros museos, porque ellos son incapaces de sol, incapaces de museos e incapaces de vinos. Ahora, baste con decir que los anglocabrones, como yo suelo llamarlos, en miles de años de historia no han conseguido inventar 3 cosas tan elementales para la supervivencia como es el pan, el vino y la persiana. Cuando uno va a un sitio como Inglaterra o Suecia tiene que llevarse fiambrera como si fuera un obrero que va al Tajo de la Construcción con tortilla de patatas y filete empanado. Entonces estas gentes que no saben vivir, que no saben comer, que no saben beber, que no saben hacer absolutamente nada más que trabajar, nos critican a nosotros y se permiten el lujo. Tú te refieres a ese Lord inglés, Lord Carrington, que es un diputado conservador y que ha elaborado un informe sobre España y Portugal con el cual pretende, no solo como la gente se cree y como tú probablemente crees, no solo prohibir las corridas de toros para homologarnos, dice, con el mercado común, sino el informe real, que yo lo he visto porque me lo han dejado ver en la revista Tiempo, que es un informe así de gordo. Por otra parte es un informe muy útil, porque ha recogido todas las fiestas de todos los pueblos de España y Portugal y confío en que los próximos volúmenes de la España Mágica podré utilizar ese informe porque me ha quitado un trabajo imponente, el tal Lord, que en el pecado lleva la penitencia. Bueno, pues lo que sostiene este hombre es que en función de esas fiestas, que es lo mejor que hay, yo no diría ya en España, sino casi en el mundo, el espectáculo de las fiestas populares en España, donde el mocerío promiscuo y el no mocerío, porque en ese momento del año todos son mozos, se mezcla y se mezcla con gran cantidad de vino a raudales, y no solo con gran cantidad de vino a raudales, sino con toros sueltos por todas partes, por las calles, por las plazas de toros, por las dehesas, y no pasa nada, no ocurre nunca nada. Es rarísimo que haya, no haya una muerte, que es lo que, vamos, si sueltas un toro en un pueblo de Inglaterra hay 20 muertos al día siguiente, si les das 3 botellas de whisky se matan a navajazos entre sí. Bueno, ese espectáculo de alta cultura popular, de honda civilización, que son las fiestas de todos los pueblos de la península ibérica, que además son fiestas que proceden de la noche de los tiempos, que no son arqueología, que no son folclore, que son letra viva, menuda, cotidiana de la vida de cada uno de nosotros. Bueno, pues ese bárbaro resulta que ha llegado a la conclusión de que los españoles y los portugueses somos los 2 pueblos más bárbaros de la tierra, más bárbaros que los cafres, que los hotentotes, que los nazis, más bárbaros que todos, y hay que prohibir todas las fiestas de todos los pueblos de España y Portugal para ser iguales que los europeos. Bueno, ojalá lo hagan,
porque entonces el 2 de mayo no va a ser 2 de mayo, sino 222 de mayo, la que se va a organizar aquí. Hay que recordar que la primera sublevación contra el régimen de Franco se produjo en mi tierra soriana, cuando un gobernador civil, que para colmo se llamaba Manso, quiso prohibir, en fin, una de las fiestas relacionadas con el toro en la Sanjuanada. Y el mocerío, y estoy hablando del año 42 o 43, los más negros y duros años del franquismo, el mocerío se sublevó de tal manera que Franco tuvo que envainársela, el gobernador fue destituido y la fiesta volvió por sus fueros. Por otra parte, en estos momentos hay más afición a los toros, si cabe, que en España, en el sur de Francia. Y no digamos también en otras partes del mundo como pueda ser América. Pero en fin, hay ahí esas gentecillas que andaban todavía vestidos con el cuerpo untado de grasa y vistiéndose con pieles de animales, cuando aquí pues ya habíamos creado todo lo que fue el gran Mediterráneo de los griegos y de los romanos. No olvidemos que la palabra cultura viene de cultivar la tierra. Y alrededor del cultivo de la tierra surge en ondas concéntricas todo ese fenómeno que llamamos cultura. Bueno, pues cuando en el Mediterráneo, 7000 años antes de que se empezara a cultivar la tierra en los países del norte, ya se cultivaba en el Mediterráneo. Yo creo que esa es la madre del cordero. Tienen un complejo de inferioridad hacia nosotros y lo demuestran, como se suele demostrar casi siempre el complejo de inferioridad, con la violencia, con la agresividad, con el insulto. ¿Cómo ves el desarrollo de los jóvenes en nuestra sociedad y cómo ves también toda esta historia de las huelgas que se han montado ahora últimamente de los estudiantes? Bueno, la verdad es que desconozco bastante los términos del problema. Es decir, no sabría decir si tiene razón el Ministerio o no sabría decir si tienen razón los estudiantes. Lo que me ha chocado mucho, y me ha chocado mucho porque en mi vida hay una fecha clave. Esa fecha clave es febrero del 56, cuando por primera vez un grupo de personas, entre los cuales estaba yo, y estaba Ramón Tamames, y estaba Enrique Mújica, y estaba Boyer, y estaba pues hasta José María Ruiz Gallardón, o Gabriel Orriaga, o Dionisio Ridruejo, o Miguel Sánchez Mazas, pues nos sublevamos por primera vez contra el régimen de Franco, y hubo pues esa gran movida estudiantil de entonces, y conseguimos entre 4 chavales, que teníamos 18 y 19 años, que cayeran 2 ministros, que las tropas fueran acuarteladas y que la universidad fuera cerrada por 2 meses. Pues bien, todas esas personas que entonces estaban en la calle conmigo, codo a codo, ahora con estupefacción he visto cuando salían por televisión y se les preguntaba por los sucesos, por las huelgas de los estudiantes, utilizar exactamente el mismo tipo de lenguaje que utilizaba el régimen de Franco contra nosotros. Es decir, son provocadores extremistas o son jaraneros y alborotadores. Jaraneros y alborotadores, hay un libro de Roberto Mesa sobre los sucesos del 56 que se llama precisamente Jaraneros y alborotadores, porque fue como nos designó a nosotros, los de entonces, Franco, en una carta escrita a don Juan aludiendo a las protestas universitarias. Entonces, no sé quién tiene la razón en el fondo del asunto, pero sé que en la forma del asunto tienen la razón los estudiantes. Bueno, por mi parte una observación metódica previa. Dos cuestiones, no sé si en algún sentido y de alguna manera íntimamente relacionadas. Es una observación metódica previa a la siguiente. Convendría, me parece, ir sacando de dudas a todas aquellas personas que habíamos venido aquí, no sé si ingenua o un poco a la limón, que habíamos venido aquí pensando que esto iba a ser una libre, amigable y abierta confrontación de ideas y no un show al estilo de los que tanto prodiga cualquiera de las cadenas norteamericanas de televisión. Esa es la de manera que convendría que la mesa o los organizadores nos sacaran de dudas. Aquellas personas a los que los shows no nos van, podríamos ir abandonando la sala, por ejemplo yo. Bueno, pero es igual. Las dos cuestiones siguientes son estas. Una hace alusión a alguna de las peripecias editoriales que sirvieron como prólogo a la publicación en el año 79 de Gágoris y Alidis. Voy a tratar de dar algún detalle más y me gustaría que usted me sacase de dudas. Voy a dar algún detalle del tipo de algunas, como digo, anécdotas previas que parece ser que sirvieron como prólogo a esta publicación. Y voy a seguir además donde usted se quedó. ¿Cree usted que hay alguna relación? Y luego ya se me contesta en bloques, si puede ser, vamos. ¿Alguna observación respecto a si usted piensa que hay alguna relación entre el momento político del momento, primavera del 79? Yo recuerdo además el momento de la presentación del libro en el Ateneo de Madrid con 5 de las personas de mayor fuste y prestigio intelectual de este país, a saber, José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo, Fernando Sabater, si me como alguno me lo dice más, Gonzalo Torrente Ballester y creo que Julio Caro Baroja.
si hay alguna relación entre el momento político, digo, de la época y el posterior éxito, gigantesco éxito editorial de Garbo-Ys y Avidis. En el sentido de que quizá, sin pretender menoscabar en modo alguno el valor del libro, que a mí honradamente me parece muy grande, en el sentido de que quizá el tema que planteaba Garbo-Ys y Avidis servía para desplazar la atención pública, por lo menos en el mundillo intelectual, de otros problemas que entonces se consideraban que estaban de moda, y que usted no toca en su libro, ¿no? Pues su libro va de otras cosas, ¿no? Y luego la segunda cuestión es simplemente, si pudiese ser muy brevemente, en qué puntos o en qué extremos o hasta qué punto se separa la interpretación de la historia de España que subyace en Garbo-Ys y Avidis de la historia oficial que a todos se nos ha inculcado de la versión oficial, mejor dicho, de la historia de España. Me refiero con versión oficial a que empezó a propagar la escuela de Menéndez Pidal, se proyectó también en el ensayismo del 98 y luego continuó con Ortega y el círculo de Ortega. Es decir, ¿en qué puntos estamos sobre todo tomando desde los reyes católicos, desde el siglo XV para acá? Pero primero una cuestión previa. Bien, tengo muchas cosas que contestarle, o, si usted me lo permite, que no me lo va a permitir, contestarte. Me parece un poco absurdo que cuando me están tratando de tú, personas mucho más jóvenes que yo, tú que no eres, que eres mayor que ellos, me trates de usted. Así que si te parece, pasamos al tú. El usted y el tuteo no es una forma de educación. De verdad que no era posible. La educación no tiene nada que ver con el protocolo. La educación no tiene nada que ver con la cortesía. Yo soy más amigo de los pueblos iberos, siempre se han tratado de tú, e incluso entre los anglosajones no existe el usted o no existe el tú, existe una sola forma de interpelación. Pero en fin, dejando esto, me extraña que digas, primero, que esto no es una libre confrontación. Esto es una libre confrontación, puesto que yo estoy... Tú podrás definir mi actuación como la de un showman norteamericano. Eres muy libre, a lo mejor lo soy. No lo sé, en cualquier caso es un showman que dice lo que piensa y que permite a las demás personas que digan lo que piensan. Creo que, en cambio, no es por tu parte una libre confrontación de ideas, puesto que difícilmente se pueden confrontar ideas cuando uno propone marcharse de un acto. Así que creo que la intolerancia y la intransigencia es tuya y no mía. Eso para empezar. Pasando luego, bueno, te has equivocado en lo de la presentación del libro, no fueron 5 personas sino 7, y te has olvidado entre los nombres que citaste de alguno tan notorio como el de Dámaso Alonso. La relación entre Garbo-Ys y Avidis y bueno, lo que pasaba en la primavera del 79 y el desencanto que se produjo más o menos en aquellos años, pues si alguna relación hay, desde luego yo soy solo soporte involuntario de esa relación, porque el libro Garbo-Ys y Avidis es un libro escrito aproximadamente entre el año 1971 y el 1976. Concretamente yo terminé el libro en la Nochebuena siguiente a la muerte de Franco, yo estaba en Japón. Difícilmente podría haber calculado un libro pensando en lo que iba a suceder 10 o 12 años más tarde. Ahora, evidentemente todos los libros pueden caer en el momento oportuno o pueden caer en un momento inoportuno. Y el éxito de público, el éxito de ventas de un libro se debe en gran parte no a los méritos del libro, que puede tenerlos o puede no tenerlos, sino a la oportunidad del momento en el que se publica. Yo, en estos momentos, por ejemplo, yo suelo decir que si apareciera el Quijote, lo más probable, y se publicara, lo más probable es que pasara inadvertido, dado que se publican 25.000 títulos al año y que por lo tanto ya no hay manera humana, no ya para un lector medio, sino para un lector iniciado, como pueda serlo yo, para guiarse en ese laberinto de los 25.000 títulos. Evidentemente hubo un momento en que mi libro conectó con la sensibilidad pública creada por ese desencanto que trajo consigo en sus primeros años el advenimiento de la democracia. Pero eso es una casualidad que ni yo como autor, mucho menos yo como autor, pero tampoco los editores podían prever. Creo que con eso queda contestada la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿en qué momento mi interpretación de España se separa de la interpretación oficial de la historia de España que se nos ha dado? Bueno, yo esto tendría que decir muchas cosas. Tendría que decir, en primer lugar, que mi libro no se separa de la interpretación oficial de la historia de España en ningún momento, porque mi libro no quiere ser exclusivo, sino subsidiario. Es decir, que para mí, por ejemplo, la interpretación que da de la historia de España Sánchez Albornoz, inclinando rotundamente la balanza del lado romano-cristiano, es una interpretación cierta, que duda cabe de que España es un país muy romano y muy cristiano, y empieza solo a ser una interpretación falsa en la medida en que cree que la única explicación de lo español es lo romano-cristiano. Del mismo modo, Américo Castro, que como sabes, propone una interpretación contraria y desequilibra la balanza del lado árabe y judío,
tiene razón cuando dice que España es un país árabe y judío, ¿cómo no lo va a tener? Pero la pierde cuando pretende que solo es un país árabe y judío. Con esto quiero decir que la aproximación a la historia real, ni mágica ni oficial, sino a la historia real de España, pues sería algo así como el resultado de meter en una batidora o de meter en una biblioteca pues todas las interpretaciones posibles, la mía, la de Menéndez Pidal, la de Américo Castro, la de Sánchez Albornoz, la del padre Mariana, y la persona que se bebiera la papilla resultante de haber triturado todas esas interpretaciones probablemente sería la persona que más se acercaría a la historia real. Yo no he querido oponerme a la historia real, yo he querido completar esa historia real con una visión irracionalista que creo que en el caso concreto de la península ibérica y también en menor medida en el caso concreto de otros pueblos es necesaria para completar los excesos de la razón. Por otra parte, me gustaría señalar por enésima vez que mi libro no es un libro de historia, que mi libro no se llama Historia Mágica de España, sino Una Historia Mágica de España. Mi libro es un libro narrativo, mi libro es un libro literario, bueno o malo, yo no voy a entrar en eso, pero es un libro en el cual yo he jugado con los personajes del libro con la misma libertad con que el autor de novelas juega con sus personajes. La única diferencia es que generalmente el autor de novela juega con personajes de ficción o le pone nombres de ficción a sus personajes, y yo he jugado con personajes históricos, como pueda serlo Fernando el Católico, y no he cambiado el nombre de Fernando el Católico, pero desde luego he tratado con libertad de creador y no con fidelidad de investigador todas esas figuras de la historia de España. Y por último te diría que sí, hay de todas maneras algunas cosas en las cuales mi libro se separa abiertamente de la interpretación oficial de los hechos. En primer lugar, se separa abiertamente en la creencia generalizada de que la cultura viajó de Oriente a Occidente. Lo que yo propongo en mi libro, es una de sus propuestas básicas, es que por la ley del péndulo hubo un movimiento anterior, que la cultura viajó antes de Occidente a Oriente, y que esa cultura que aparentemente nos viene desde Oriente en un momento dado es una cultura de rebote que se había producido en este extremo del Mediterráneo. Ese es uno de mis puntos de divergencia fundamentales con la historia oficial. Otro, por supuesto, es lo de la reconquista. Esto no soy yo el único en que ha divergido de ello. Es delirante calificar de reconquista a una guerra que teóricamente duró 8 siglos y en la cual lo único que hubo fue esgrima y contraesgrima de pueblos que convivían en la misma película y que a veces por cuestiones económicas, por cuestiones de fronteras, por cuestiones de mujeres o por cuestiones de lo que fuera, guerreaban entre sí, pero a veces guerreaban los moros contra los moros o los cristianos contra los cristianos. No hubo nunca una cruzada. Eso es una invención de los franceses y una invención del Vaticano. Ahí también me aparto abiertamente de la historia oficial. Y bueno, yo creo que de todas maneras el punto concreto en el que mi historia de España se empieza a apartar de la historia de España que nos han enseñado son los reyes católicos. Y los reyes católicos mutilan drásticamente este país, que era un país de 3 lenguas, de 3 culturas y de 3 religiones, expulsan a los últimos moros con la conquista de Granada, expulsan a los judíos y siglo y medio después se remata en tablas la faena con la expulsión de los moriscos. Entonces, a partir de ese momento, este país queda mutilado por lo menos en 2 de sus órganos fundamentales. Y no solo eso, sino que se genera bajo los reyes católicos una desconfianza, un divorcio, un abismo entre el poder y la inteligencia, por la sencilla razón de que la mayor parte de los representantes de la inteligencia, la mayor parte de los pintores o de los científicos o de los médicos o de los escritores de la época eran marranos, eran judíos agazapados y travestidos de cristianos. Entonces eso lo sabían muy bien los reyes y eso lo sabían muy bien los intelectuales, y ahí se establece ese divorcio que yo creo que va a ser fundamental para la tierra de España, que es el que llevó mucho tiempo más tarde a Ortega y Gasset a decir que en España todo lo bueno, desde el Quijote hasta la Segunda República, había nacido en la cárcel, porque efectivamente es impresionante darse cuenta de que en este país es casi imposible ser escritor sin ir a la cárcel. Yo mismo humildemente he estado en la cárcel, pero también he estado en la cárcel el propio Cervantes, y no solo el propio Cervantes, sino personas como Fray Luis de León y como San Juan de la Cruz, que llegó a santo de Roma. Entonces, este recelo, que es muy grave para un país, porque la inteligencia y el establishment de un país deberían caminar unidos, yo creo que es uno de los motivos que han conducido a algo así como 3 guerras civiles por siglo a partir de los reyes católicos. Y también ese otro hecho al que he aludido antes, de que creo que el pueblo llano español no se siente europeo, se siente otra cosa, y en cambio desde los reyes católicos, y un poquito también desde antes, nuestros poderosos, nuestros jefes políticos se han sentido, tanto si eran de derechas como de izquierdas, tanto si eran progresistas como reaccionarios, se han sentido europeos, y que ese divorcio ha acentuado también la tendencia a la guerra civil. Creo que esos 2 vacíos, la separación entre los intelectuales y la inteligencia y la separación entre el pueblo llano y los poderosos, son 2 vacíos que hay que llenar, y si no estaremos condenados a repetir continuamente nuestra historia. Bueno, Sí, vale. Bueno, muy brevemente digo, y así de manera de frases, ¿no? Respecto a la primera cuestión, de verdad, que yo no trataba de provocar ni tu animadversión, ni la de nadie de los presentes, sino que simplemente, y en eso me reafirmo, decía y digo
simplemente y honradamente lo que pienso. Si a mí esto me parece un show, yo tengo que decir que me parece un show y no que me parece una vaca. Eso es obvio. Respecto a la primera cuestión. Respecto a la segunda, la primera de mis dos preguntas no iba con segundas ni con quintas. Yo lo único que pretendía era saber. Es decir, yo sentía una curiosidad, entonces pensaba que tú podías arrojar alguna luz sobre esas circunstancias editoriales que a mí me parecen, cuidado, digo que la pregunta no iba con segundas porque yo creo que tú no tenías nada que ver con un absurdo. Pues yo sé que cuando se publica una obra y de esa trascendencia, la cosa se le escapa al autor, en este caso a ti. Yo decía eso, o sea, no iba con segundas. Luego respecto a la tercera pregunta, pues bueno, más o menos la has contestado. A mí me gustaría, pero claro, esto sería otra cuestión, que te extendieras un poco más respecto a lo que tú piensas acerca de la labor historiográfica de Américo Castro, en primer lugar, y hasta qué punto y en qué medida la España de las tres culturas de don Américo Castro puede arrojar luz o ilustrarnos a los españoles de este siglo XX sobre, en definitiva, la historia de nuestro pasado, los siglos que pasó y tal. Es decir, ¿qué papel representa la historia española representar? Y en cierto modo aún representan los judíos, ¿qué papel los judíos en la religión, los hebraicos, los hebreos, los marranos? ¿Y qué papel representó al andaluz la España árabe y los moros, los árabes, y luego la posterior expulsión de los moriscos? Así, digamos, escalonado y tal. Respecto a lo primero, lo segundo y lo tercero. Bueno, esta pregunta que has formulado al terminar... Perdona un segundo que te corto. Yo no he creído faltar a ningún tipo de educación, por la educación no se trata de que la definas tú ni que la defina yo. La educación se supone que está ahí. Hay buena parte de la educación que a mí me parece también aberrante. Pero desde luego no pasa ni por el tuteo ni por el usteo, digámoslo así. Bueno, dejémoslo de la educación. Por simplificar, ni por Margarita Sánchez ni por nada. Y desde luego lo del show. Bueno, a la pregunta respecto a lo que significa la España de las tres culturas y todo esto, mira, no la voy a contestar, y no la voy a contestar por dos razones. En primer lugar, porque creo que no es el lugar adecuado para contestarla, porque para contestar a esa pregunta necesitaría pues dictar una especie de, por lo menos de conferencias, si no de clase, más o menos universitaria, y creo que no hemos venido aquí para eso, sino que hemos venido aquí para charlar. Esto es un encuentro y no una conferencia. Lo que me sorprende, y me gustaría que me contestaras tú, es por qué crees que esto es un show. Yo creo que esto es un encuentro cordial y amistoso. Entonces, bueno, a mí se me están formulando una serie de preguntas o poniendo sobre el tapete una serie de cuestiones a las cuales estoy contestando pues de forma cordial, de forma amistosa, intentando ser divertido, intentando ser simpático, como uno intenta ser divertido o simpático cuando charla alrededor de una mesa de café con sus semejantes. ¿Por qué crees tú que esto es un show a la americana? Un show a la americana, yo no sé si tú has estado en Estados Unidos y si has visto los shows de la televisión americana, pero te aseguro que son muy distintos de lo que aquí está sucediendo. Son cosas muy embaradas, son cosas muy rígidas, son cosas con mucha prosopopeya, mucho foco, etcétera, etcétera, y aquí yo creo que no, que esto se parece mucho más, si quieres, y a lo mejor no te gusta la comparación, pero se parece más a una tertulia de taberna en el más noble sentido de la palabra que a un show de televisión norteamericana. Bueno, me preguntas que por qué me parece un show, ¿no? Sí. Esa es la pregunta. Quizá esté equivocado, me parece un show por dos o tres razones, ¿no? Por dos o tres motivos. La primera es que se ha presentado en toda la panoplia, se ha presentado como una estrella, como si fuese, yo que sé, Bárbara Walters. ¿Cómo lo has presentado? ¿Por qué no lo has presentado? Pasillo central, miradas expectantes, luz, taquígrafos, aplausos, focos, bum, bum, bum. Oye, bum, 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 no. Lo demás sí, pero no lo he hecho yo. Bum, 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 no. Para que se vea la gente. Creo que la última parte era una broma. Vamos, sinceramente por eso. Y luego también, porque a mí me parece quizá, a lo mejor cuando lo haces no eres del todo consciente, quiere decir que no lo haces adrede. Yo no tengo por qué ponerlo en duda. Cuando coges la palabra no la sueltas. Bueno, un momento. Eso también cabría aplicártelo a ti. En cualquier caso, eso es una cuestión de carácter. Es verdad, y nunca lo he negado, que yo soy largo en mis respuestas, que soy verborreico, etcétera, etcétera. De la misma forma que me pongo a escribir un libro y me salen 4 volúmenes, o me pongo a escribir una novela de 300 páginas y me sale una novela de 700, y eso porque mato al protagonista al llegar a la página 700 porque ya estoy harto. Bueno, yo soy un corredor de larga distancia, de la misma forma que hay velocistas. Por ejemplo, el señor Fernando Savater o el señor Manolo Vázquez Montalbán, por poner dos ejemplos de escritores más o menos de mi generación, pues se encuentran mucho más cómodos en la novela corta o en el artículo, como es el caso de Savater, que en el libro de larga distancia. Yo me encuentro más cómodo en 4 volúmenes o en 8 volúmenes. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo y punto. La historia de la cultura está hecha de panfletarios que escribían artículos maravillosos y de gente capaz de escribir libros gordísimos que también eran maravillosos, no digo que el mío no sea.
Bueno, en cuanto a lo de que haya un pasillo, pues si no hubiera habido un pasillo no hubiera podido entrar. También hay pasillo en mi casa. Y en que haya un foco, pues creo que el foco es porque están tomando, pues no sé si en vídeo, para televisión o para algo, pero yo no he organizado nada de esto. Yo he venido a un encuentro con alumnos de los diferentes centros docentes que existen en Tomelloso y punto. Estoy subido en una tarima porque me han puesto una tarima, pero es una tarima dudosa porque, como tú mismo has visto, 2 veces he estado a punto de colarme por el tragaluz porque hay una rejilla aquí. Esta mañana en Manzanares he estado hablando a ras del suelo. Vamos, no es ningún instrumento de poder y desde luego a Bárbara Walters te aseguro que si a Bárbara Walters se la recibiera con un solo foco, con esta tarima llena de rajas y con tan poca gente como hay aquí, Bárbara Walters se indignaría. Esto, si acaso, es un show a la manchega, no a la norteamericana. Bueno, a nosotros me toca. Tenemos que responder a lo que ha dicho primero, que se nos ha quedado para muy lejos, pero creo que la gente se acuerda todavía. A nosotros se nos dijo que esto era un encuentro con los jóvenes. Y no queremos echar a nadie, pero se sabía ya. Es en serio. No se quería echar a nadie. El que viene sabe a lo que se expone. Y tampoco es educación, volviendo a la educación, el marcharse por un desaire de una reunión. Bueno, pues desde luego, así al principio ha sido mira, de todas maneras, ¿no? Yo creo que un encuentro como este es útil en la medida en que una persona viene, como he venido yo, a hablar en plan de tertulia y de amigos. Y para mí es muy cómodo venir y dar una conferencia. Cojo una conferencia de las múltiples que tengo escritas por ahí, la leo tranquilamente, cumplo y no pasa nada. Ahora, yo creo que a personas, pues como son los jóvenes para los cuales está organizado este acto en estos momentos, puede ser más útil para ellos ver cómo es un escritor, ver que los escritores no son gentes de una extraña galaxia, sino que son gentes normales a los que se les puede arrojar merengues, que pueden decir chistes, que pueden hablar con la gente. Yo creo que eso puede ser mucho más estimulante para la lectura, ver que detrás de un libro hay un ser de carne y hueso, que no dar una conferencia erudita, que lo que yo diga en una conferencia erudita lo pueden encontrar en los libros o lo pueden encontrar en los centros de enseñanza a los que acuden, ¿no? Y se trata simplemente de eso y punto. Y yo creo que has exagerado un poco, por lo menos, al principio, sobre todo cuando has entrado, porque has entrado además como un caballo en una cacharrería. Has entrado muy violentamente. Pero en fin, haya paz y siga el coloquio. No hablo más, Quizá a lo mejor exageré un poco, no lo sé. Estaba un poco enfadado y no me importa reconocerlo porque llevamos ya, yo no sé exactamente cuándo llevo el reloj, pero 40 o 50 o 60 minutos en la misma mecánica. Quizás que estaba mal planteado y entonces, o sea, porque esas preguntas así tipo flash, una cosa u otra, y entonces que te da a ti pie para enrollarte, digámoslo así, y pues claro, las 300 o 400 personas que estábamos aquí, pues estábamos así. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? ¿De que dé una charla o de que se le pregunte mucho? De que le preguntemos todo. Por eso me ha hecho las dos cosas. Entonces, ¿por qué ha no dicho? con 2 palabras, sino que le preguntes tú con 30, el otro con 30, yo con 28 y ahí con 45. Y él responde. Bueno, pero yo creo que el programa del acto, tal como estaba previsto, o al menos tal como se ha organizado esta mañana en Manzanares, es que primero hay 3 alumnos que hacen una presentación del personaje, que les saldrá mejor o peor, pues, y luego hay unas cuantas preguntas para animar el coloquio, porque ya sabes que en frío es muy difícil entrar en coloquio, y luego a partir de ese momento, como ha sucedido esta mañana, pues yo supongo que la gente sentada ahí, pues cogerá la palabra. Que volvemos a lo mismo de antes de los jóvenes, porque a lo mejor tú, que eres profesor de literatura, sabes bastante de este hombre, pero a ver cuántos de aquí pueden discutir con él a un nivel más o menos alto. Lo que nosotros hemos intentado hacer, a lo mejor no nos ha salido, ha sido introducirlo un poco e intentar reflejar un poco las ideas que él tiene sobre algunos temas. A partir de ahí la gente puede hacer las preguntas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido plantear una disyuntiva para destacar algunos aspectos de su personalidad, para que la gente pudiese tomar notas o plantearle una polémica, plantearle alguna pregunta, porque la verdad es que yo, por ejemplo, no conozco mucho a Sánchez Dragó. Yo creo que lo que estos chicos que me han presentado han hecho
Bueno, yo que sí me conozco bastante a mí mismo, es un trabajo bastante bien hecho. Ellos han aludido en un tono de entre bromas y veras y con el versito y tal, han aludido y han esgrimido y han puesto sobre la mesa toda una serie de temas que son muy míos, toda una serie de puntos de polémica o de no polémica, que son, es decir, conocen bastante bien mi persona y conocen bastante bien mi obra. Lo hayan expresado de una manera dicharachera no quiere decir que no estuviera bien hecho. Yo me encuentro bastante de acuerdo con esta presentación, a menudo más de acuerdo de otras presentaciones que me hacen más sesudos varones en más eruditos lugares. Yo quiero hacer también una aclaración, me siento un poco que formo parte de la organización. Como por desgracia no se está acostumbrado a que los jóvenes tengan estas reuniones con autores, no creo que hayan tenido muchas a lo largo de su vida, pues aquí los directores de la Casa de Cultura estaban un poco preocupados por si los jóvenes no conocían su obra, si no se atrevían a preguntar. Entonces han puesto esta serie de preguntas, porque tampoco conocían mucho a Sánchez Dragó y tampoco sabían que a lo mejor era un hombre muy hablador y que se iba a enrollar mucho, pero estaban un poco preocupados por si resultaba frío, si la gente no preguntaba. Pero no, que yo creo que ha sido solamente una cosa de introducción, que no era nada que pudiera estar preparado de antemano, ni mucho menos, ¿eh? En cuanto a lo del showman americano... Termino porque es lo último que iba a decir. Si conoce a Sánchez Dragó sabe que él es siempre así. Y volvemos a lo mismo. No hay que marcharse, sino al que no le guste que no venga. Por ahí. Ahora, oye, si no os importa, vamos a dejarlo. Bueno, mira, el programa de televisión fue, lo he contado en bastantes lugares, quizá me lo has oído decir, un buen día, cuando el programa llevaba más o menos un año en pantalla, me llamó el director de la primera cadena, entonces, Lalo Vallejo, y me dijo literalmente esta frase. Me dijo: Fernando, tu programa en la segunda cadena hubiera durado eternamente, mentira porque podían haberlo pasado, pero en la primera cadena no queremos cultura, queremos a Paco Martínez Soria. Le dije: bueno, me doy por enterado y adiós, y hasta ahora. Yo he estado vetado durante 3 años en televisión hasta extremos inimaginables, he estado cobrando la nómina de televisión porque yo soy fijo en mi casa, como sucedía en la época de Franco, y ahora al llegar Pilar Miró, los vetos se han levantado y ahora parece que voy a volver a la televisión, no con un programa de libros, aunque quizás sí con un programa sobre escritores de cara al 5º centenario de uno y otro lado del Atlántico. Una serie de 13 escritores, 6 iberoamericanos, 6 españoles y Rizal, por poner un filipino, porque el descubrimiento de América también fue asiático, también fue japonés, también fue filipino, también fue oriental. A ver, aquí. ¿Qué opinas sobre, por ejemplo, pasar un libro a una película, a una serie? Me han hecho esta misma pregunta en Manzanares. Bueno, opino que si la novela es mala, la película o la serie recabada de ella puede ser buena. Si la novela es buena, la película es siempre inferior. Y es siempre inferior pues por bastantes motivos. En primer lugar, porque el trabajo del cine es un trabajo de equipo. Es un trabajo donde la parte de colaboración con sastres, iluminadores, cámaras, carpinteros, los de la Trezzo, los de la Tramoya, etcétera, es muy importante. Y entonces la labor del creador se ve continuamente menoscabada pues, por estas aportaciones de tipo técnico. Y luego, porque realmente una película es una cosa que dura 1h30 o 2 horas, si tú coges un guión, el texto de un guión son 20 folios, no hay más. Entonces una sola buena novela en un solo capítulo te da tal cantidad de matices, tal cantidad de detalles sobre la vida o sobre los hechos que están narrando, que por definición, de forma casi automática, es siempre superior un libro a una película. Entonces yo, y me parece que le pasa a todo el mundo, prefiero ver una película basada en un libro bueno sin haber leído el libro bueno. Prefiero ver la película El nombre de la rosa antes que leer la novela El nombre de la rosa, o prefiero ver la película Muerte en Venecia antes que de leer el libro Muerte en Venecia, porque desde luego si es al revés, la película, aunque no lo sea tanto, me parece espantosa. Y volvemos un poco a lo de que una palabra vale por 1000 imágenes y lo de que en el cine te queda. El cine es tomar un alimento predigerido, el cine es como la televisión, son potitos que te dan, no tienes que hacer nada más que estar pasivamente mirando la pantalla. En la lectura no, en la lectura tienes que esforzarte, en la lectura tienes que colaborar, en la lectura tienes que establecer tus propios lazos de complicidad con el autor. Entonces por eso me parece infinitamente más formador para el espíritu, pero también infinitamente más divertido y apasionante leer un libro que ver una película. Bueno, antes has hablado de varias expulsiones en España, como judíos. ¿Qué piensas sobre las expulsiones de los jesuitas de España? La expulsión, ¿no? Bueno, no soy ni mucho menos un erudito en la materia. Estoy en principio contra toda expulsión.
Lo único que creo, como decían los del Mayo francés, que se debe prohibir es el hecho de prohibir, y por lo tanto la expulsión de los jesuitas me parece mal en principio. No sé realmente si en la economía y en la sociedad de la España de la época había motivos suficientes como para llegar a eso. Yo creo que nunca nada puede explicar la intransigencia, nunca nada puede justificar la persecución. Lo de los jesuitas, bueno, los jesuitas pues han hecho muchas cosas malas, pero también han hecho muchas cosas buenas. Incluso la revolución soviética, en cierto modo, fue posible gracias a San Ignacio de Loyola, en cuyos ejercicios espirituales se inspiró Lenin para organizar el Partido Comunista como lo organizó. El Partido Comunista en Rusia pudo llegar al poder gracias a una organización calcada de los jesuitas. Entonces la aportación de los jesuitas a la historia de la cultura humana es importantísima. Y pasando al cine, si habéis visto esa película que se llama La Misión, que a mí es una película que me ha gustado bastante, pues os habréis dado cuenta, y sí refleja un hecho histórico concreto, de cómo los periodistas en Paraguay y en el sur del Brasil, en un determinado momento, intentaron llevar a cabo nada menos que el viejo ideal de la República Platónica, con todas las famosas, la política de encomiendas y todo esto que hicieron, y fueron verdaderamente los traficantes de esclavos y todo esto los que se cargaron esa gloriosa y utópica tentativa. Entonces, en principio me parece mal la expulsión de los jesuitas. Y una cosa, ¿tú crees que está reñido el ser individual con el colectivo? O sea, el ser individual con el ser colectivo, hombre, está bastante reñido. En principio pues son palabras que significan exactamente lo contrario. Quien se siente cómodo solo no se siente cómodo en un grupo. Vamos, el ejemplo más paradigmático con el que yo me he topado en la relación a esto es en Japón. Yo cuando estuve en Japón la primera vez, bueno, estuve un año estudiando un curso en la universidad, y al final del año escribí una serie de artículos que aparecieron con seudónimo, porque yo entonces estaba exiliado, en el periódico El Alcázar, que entonces no era el periódico de la extrema derecha, sino al contrario, era el periódico de la Apertura, era cuando estaba Cebrián, no el Cebrián del País, sino, en fin, otro director de prensa, y bueno, publiqué allí aquellos artículos que a mí me parecían tremendamente insultantes para los japoneses, sobre todo desde este punto de vista de la colectivización, porque Japón es un país absolutamente colectivo, es un país donde todos son borregos. Entonces los japoneses, cuando leían esos artículos, no sentían eso como insulto, le daban las gracias. A un japonés llamarle borrego es decirle un piropo, de la misma forma que a un español llamarle borrego no, es insultarlo. Entonces, bueno, difícilmente es conciliable una manera de vivir a la japonesa con una manera de vivir a la española, con una manera de vivir individualista, de la misma forma que es completamente diferente un gato de un perro. Un gato es un animal solitario, es un animal individualista, es un animal que nunca le baila el agua al patrón, y en cambio el perro, que es un animal colectivista, que es, por así decir, entre demócrata cristiano y comunista, está continuamente bailando el agua al patrón y vive perfectamente instalado en una colectividad. Entonces yo, de mí, que soy un individualista acérrimo, te puedo decir que me encuentro muy mal en los grupos, me encuentro muy mal en las asambleas, me encuentro muy mal en las reuniones, que hablo siempre a título individual, jamás hablo en nombre de nada, y que me aburre profundamente todo aquello que para ser hecho necesita más de dos personas, con lo cual ya te puedes imaginar qué es lo que más me divierte.